Subaru, el placer de conducir con seguridad y control total. Procam, el sabor y el placer de un momento inolvidable. Universidad Católica Silva Enríquez, cambia tu forma de ver el mundo. LSD Kun y viajeselcorteinglés.cl, el sitio que buscas al precio que quieres. Presentan Tolerancia Cero. Bienvenidos a Tolerancia Cero. Estamos con los dos Fernando, el bueno y el otro bueno, pues aquí hay dos buenos, con Sergio también, para polemizar de los temas de la semana, el análisis también de muchas cosas que pasaron, desde luego los funerales de ex comandante en jefe del ejército, ex jefe de gobierno, presidente dicen también, sus partidarios, porque aquí hasta las nomenclaturas hay que tener cuidado lo que uno dice, todo tiene simbolismos y representaciones. Está también la evaluación del año, ¿no? Todo lo que fue el movimiento estudiantil y qué está pasando en este momento y qué va a pasar el próximo año. Las proyecciones también de la corrupción. Va a terminar esto aquí, se va a seguir destapando la olla, falta mucho todavía, siguen habiendo declaraciones, mea culpa público. Por otro lado, tenemos también la derrota de Estados Unidos en Irak, lo que ya parece ser que va a crear un cuadro político que puede ser bien sorprendente. Y además Palestina al borde de una guerra civil. Temas para Tolerancia Cero, pero partiremos obviamente por las emotivas exequias de Augusto Pinochet, una ceremonia que tuvo de todo, como demuestran las imágenes que ahí le estamos presentando, mucho apasionamiento de partidarios y detractores, aunque la mayoría del país observó con cierta distancia, pero unos y otros, los más comprometidos, efectivamente se manifestaron. Y se notó además con algunos incidentes con la prensa, principalmente, que siempre está metida al medio. Ahora, los funerales de Augusto Pinochet tuvieron dimensiones múltiples en una sola ceremonia. Aspectos obviamente religiosos, el cardenal de la República y el cardenal de la Iglesia Católica, diré. Ceremonia también política, muchos discursos con contenidos políticos, sobre todo de empresarios y colaboradores del ex comandante en jefe del ejército. También ceremonia militar, todo eso en una sola combinación, lo que obviamente le dio una serie de significados e interpretaciones que era muy difícil de manejar. Trató el ejército y la comandancia en jefe de llevarlo esto con bastante orden, que no significara para nadie una provocación ni tampoco un menoscabo. Y bueno, hubo algunos hechos que escaparon. El discurso de Augusto Pinochet Molina, explicable, por cierto, en un contexto de gran emotividad para la familia, también en un momento en que estaba la presión política de quienes querían reivindicar su obra, sin duda el momento mismo del fallecimiento que tiene para él, lo personal, para Augusto Pinochet Molina, un significado que quienes han seguido en la prensa declaraciones que él ha hecho a distintos medios de comunicación ayudan a entender su discurso también, al margen de si correspondieron o no las sanciones, que ya es un tema que podemos conversar. Por otro lado, el mismo discurso del general Izurieta, Óscar Izurieta, una obra maestra del equilibrio, tratando de dejar a todo el mundo contento, pero tratar también de salir del tema Pinochet en el ejército y proyectar un ejército nuevo. Pero por otro lado, sin eludir que Pinochet fue no solo un militar, sino también un político. Y lo consigna. Y hay también un elemento de análisis para ello. Y finalmente la sorpresa de la entrevista que concedió al diario Austral, la prensa austral de Punta Arenas, el comandante en jefe de esa división, Ricardo Hargraves, publicada el 12 de diciembre, antes de la misa donde se dio el discurso de Pinochet Molina, y que fue motivo de que en 3 horas pasara a retiro. Había asumido hacía pocas horas la comandancia en jefe de la guarnición de Santiago. Cuando llegó el eco de esta entrevista, ahí mismo lo bajaron. No duró 3 horas en el cargo. Pero también ahí hay varias otras preguntas al margen de lo que él mismo dijo, ¿no? Si entró o no entró a la política ya coyuntural. Y es cómo es que el ejército y el gobierno se hayan enterado 2 días después y además por los medios de comunicación. Nadie informó, no informó la intendenta, no informaron los...
debe ser que está tan lejos Punta Arenas, con razón, Vienen los magallánicos, los patagones se sienten fuera de Chile o en un país nivel de distinto. información, si es que alguien nos tratara de invadir por allá, uno se daría cuenta cuando llegaron por Valdivia. Más o menos, exacto, o por lo menos pasando Porque Chiloé. un trascendido. Yo creo que ahí tanto el ejército como el gobierno, parece que las comunicaciones le fallan y no sé si existe algo así como inteligencia que advierta cuando hay un hecho como esto, porque alcanzó a asumir, o sea, el propio día, jueves, que lo asumen, y asumen su nuevo cargo, todavía no estaban informados ni el ejército ni el gobierno. No deja de ser curioso. Bueno, este es el primer tema, tiene muchos matices, está abierta la... Una pequeña, una cosita mínima nomás quiero decir respecto a esto del general en el sur. No creo que haya sido un problema de comunicación. Lo que pasa es que ese discurso, o esa entrevista más bien dicho, adquiere otra valoración después del discurso de Molina y de las consecuencias que tuvo. Ahí el asunto brota como de ser un grano se convierte en un furúnculo político, por así decirlo, y deciden actuar. Seguramente que si no ser por eso habría pasado colado, habrían mirado para otro lado. Yo creo eso. Yo creo lo mismo que tú. Sí. Yo creo que no es que no se supiera, yo creo que todo lo que gira en torno al discurso de Augusto Pinochet Molina catapulta el que se haga público, o alguien decidió hacer público lo que había salido en la prensa austral más allá de la zona, y esto puso en una situación muy incómoda a Izurieta, quien tomó una decisión que seguramente debe haber sido tremendamente incómoda, porque yo encuentro que lo que hizo Augusto Pinochet Molina es mucho más fácil de resolver para Izurieta que lo que hizo Hargreaves. Porque lo de Augusto Pinochet Molina, entendiendo el contexto emocional, el contexto familiar, es abiertamente una situación de desacato a la autoridad en un acto militar y teniendo el comandante jefe que hablar después de él. Por lo que, y además no habiéndole dicho al comandante jefe del ejército que iban a haber otros oradores en representación de los nietos, me parece que lo puso en una situación que era imposible. Al escuchar al papá de Augusto Pinochet Molina al día siguiente, cuando señala que su hijo había iniciado los trámites para retirarse del ejército, yo por lo menos entendí, puedo estar equivocado, pero que hizo una especie de inmolación pública en honor de su abuelo, sabiendo que lo más probable es que el resultado de esa acción era la salida. Distinto del caso Hargreaves, porque el caso de Hargreaves alguien se podría preguntar, bueno, ¿dónde está el punto, dónde está la gravedad en que él diga que participó de la causa o del proyecto del general Augusto Pinochet, cuando en términos estrictos, no sé qué oficial mayor podría decir que no participó? Claro. Quizás el problema es que lo dijo. Eso es, pues. Y además que es distinto quizás, estoy especulando para tratar de entender la cosa, que tú digas de que participas de una causa a que tú participaste de un hecho. La causa tiene la sensación de ser más bien una cosa más bien épica y que tiene que ver con los significados y con los objetivos y tiene un poco más que ver con la mirada... Además la causa tiene vigencia. Exactamente, y él dijo que seguía siendo hoy día parte de esa causa. Pero desde el punto de vista estrictamente física, yo me imagino que no debe haber ningún oficial mayor del ejército hoy día que no haya participado de una u otra manera en lo que fue el golpe militar del 73. Es muy raro que no. Lo que pasa es que los funerales son, por su propia naturaleza, ocasiones de maremotos hormonales y afectivos. El país completo, salvo algunas almas frías y medias muertas como la de vuestro colega, estaban enardecidos y tensos, y por consiguiente todo adquiría otra significación. ¿Quién es vuestro colega? Y yo, pues. Ah, tú. Ah. Ahora, lo que quiero decir es de que, yendo a cosas aún, digamos, más vastas, este funeral, con todo lo que tiene de mediático, grande, funerales grandes como este, he visto también de artistas, ¿no? No quiero dar nombres porque no sé quiénes están vivos o muertos, pero también hay mucho escándalo y después esa cosa se apaga rápidamente, se apaga de inmediato. Ha dado lugar incluso, yo he escuchado por ahí, he oído por ahí a la idea de que existiría la posibilidad de que hubiera un movimiento que se habría revelado, un pinochetismo que se habría revelado, habría salido de la oscuridad, iluminado por las velas del funeral, y que ahora estaría esperando una nueva cabeza, todo lo cual me parece francamente un desatino. No puede haber pinochetismo, no hay pinochetismo, y no hubo pinochetismo ni siquiera cuando gobernaba Pinochet. Por una cuestión elemental de ciencias políticas,
que cualquier estudiante de primer año lo podría explicar. Y por lo tanto, la idea de que haya alguna consecuencia, que haya alguna significación, más allá del hecho de que las emociones, los recuerdos, buenos o malos, según los bandos, se exaltaron y aparecieron en toda su fuerza, eso no nos debe llamar al engaño de creer de que esto tiene un significado o de que el pinochetismo tiene alguna clase de vida o que algo va a cambiar a partir de ahora por el hecho de que Pinochet desapareció. Quedan algunas preguntas, por supuesto. Por ejemplo, la pregunta que les hago a ustedes es la siguiente. ¿A quién van a odiar ahora los que odiaban a Pinochet? La izquierda en general y los sectores llamados progresistas siempre han tenido dos figuras, una a la cual veneran y otra a la cual detestan. Estaba recordando que en el pasado se veneró por mucho tiempo a Balmaceda y se detestó a personajes de lo que fue en esa época el Parlamento. Después se veneró en un momento dado a Pedro Aguirre Cerda y se detestó al gran traidor que era Gabriel González Videla. Después se ha venerado y se sigue venerando a Salvador Allende y Pinochet era el malo de la película. Ahora la pregunta es, ¿a quién se va a odiar? ¿Quién va a ser el nuevo foco de los odios de ese sector? Es una pregunta que les hago, ¿qué creen ustedes? Villegas. ¿Tú crees? La prensa. Pero que no. Yo quisiera hacer algunas reflexiones como redondeando este tema después de esta semana tan difícil. Primero, quiero decir que a mí me parece que esto no fue el funeral de un comandante en jefe. Esto fue literalmente un funeral de Estado, les guste o no les guste a los que querían o no querían, esto fue mucho más que un funeral de un comandante en jefe y se dio un funeral de Estado encubierto, con otro nombre, pero eso es lo que fue. No existe precedente, ni memoria, ni habrá otro funeral de comandante en jefe como este. Y el hecho de que los diarios hayan seguido hablando toda la semana solo el tema de este domingo y seguirán hablando por mucho tiempo demuestran que estamos frente a un hecho singular y no frente a un hecho menor. Ahora, en este, como hubo de esperar, hubieron grandezas y pequeñeces. Y yo quiero relatar algunas y hacer algún comentario sobre lo que ustedes dijeron antes. Primero, yo creo que hubo pequeñez del gobierno, un gobierno que tiene que recordar que es gobierno de todos los chilenos y no solamente de la Concertación. Cuando se habla de jefe de Estado, se habla de jefe de todos, le guste o no le guste. La Presidenta simplemente trató de ignorar un hecho. Trató de hacer su agenda cotidiana como si no estuviera pasando nada. Un tema que inundaba los titulares de todas partes del mundo, para bien o para mal. Y la Presidenta chilena es como si escuchara llover, como si no pasara nada, como si se pudiera seguir con la agenda cotidiana. Eso es pequeñez. Eso es pequeñez y no entender que hay un porcentaje muy importante del país para el cual es importante. Y los líderes tienen la obligación de hablarles a sus pueblos y emitir opinión. La Presidenta ha dicho todas las veces que se le quería preguntar que ella dice lo que piensa y hace lo que dice. Yo no puedo creer que sobre este tema no pensara nada y por lo tanto no es verdad que dice lo que piensa y por lo tanto le resta prestancia. No puso la cara y mandó a poner la cara a la ministra de Defensa, que a mi juicio fue uno de los hitos de la grandeza de esta semana. La ministra de Defensa estuvo extraordinaria, yo estuve ahí, la vi, lo pasó mal, no fue ningún agrado para la ministra de Defensa y a pesar de todo, dentro de lo que ocurrió, que efectivamente fue abuchada y pifiada, cuando el sacerdote dijo esto es un funeral, por favor cállense, la gente se cayó. La gente se cayó y no la molestó durante todo el funeral, salvo la entrada y un poco al final. Lo que da un cierto tono y ella lo abordó con grandeza, ella saludó a la señora Lucía antes. La ministra de Defensa estuvo extraordinaria. Yo creo que se merece una alabanza por la manera decorosa y estoica con que soportó una situación difícil a la cual la Presidenta no le quiso poner la cara. El vicepresidente de la República también estuvo mal, también mostró pequeñez, también mostró su inadecuación, a mi juicio, al cargo desde el punto de vista político. Cuando él dice que Pinochet es un típico dictador de derecha, me parece que ese señor está en otro planeta. Porque de Pinochet uno puede decir lo que quiera, puede odiarlo, puede quererlo, puede amarlo, pero lo único que uno puede decir es que es un típico dictador. Es el más atípico de todos los dictadores que hemos conocido del siglo XX. Es un personaje singular, entonces que él diga con ese desprecio que es un típico dictatorzuelo de derecha, me parece que lo único que muestra es su odiosidad. Por lo demás, es bien sabido, por la opinión pública, que el señor Velasco hace muchos negocios con Cuba, donde todos sabemos que no se hacen negocios en Cuba o no se hacían sin la autorización directa de don Fidel Castro. Por lo tanto, él no tiene ningún complejo en hacer negocios con Fidel Castro y le gustan esos dictadores, no le gustan estos otros. Mire, el vicepresidente estuvo mal, bajeza también.
Se ofendieron inapropiadamente los periodistas extranjeros, es verdad, muy inapropiado, gran bajeza. A mí me llamó la atención que frente a ese acto deleznable, por supuesto, de ataque a los periodistas, la presidenta del país sale dándole explicaciones, diciendo que esto no es representativo, y ella se deshace en explicaciones para los periodistas extranjeros cuando el mismo día hay 50 carabineros heridos, y no tiene una palabra para los carabineros heridos ni para las fuerzas de seguridad. Pero sí tiene para arrancar vestiduras contra los periodistas extranjeros, que me parece que se merece una explicación, pero no la presidenta. ¿Para qué hablar de los parlamentarios que se retiraron de la sala por el minuto de silencio? Una pequeñez enorme, porque frente a la muerte se requieren ciertas dignidades básicas. Algunos de esos mismos parlamentarios recibieron en el Parlamento al asesino Bunster. Bunster es un asesino que planeó un atentado donde murió gente, curiosamente sus crímenes están prescritos, los de los militares no prescriben, pero los de Bunster sí, y él es recibido con honores en el Senado. Y los mismos senadores se retiran de la sala para darle un minuto de silencio a una persona que está muerta. De nuevo, una bajeza enorme. Al final, los honores fueron otorgados. Ahora yo quiero decir dos cosas con respecto a la discusión anterior y con eso voy a terminar. Bueno, quiero destacar también la grandeza del general Matei. General Matei, que todos sabemos que ha tenido diferencias enormes con Pinochet, dijo, este es uno de los personajes más grandes de la historia, y saldó con eso, frente a la muerte, una cosa importante. También una tremenda grandeza la tuvo la hija del general Pinochet, la hija menor, la Jacqueline Pinochet, que se levantó y le dio la paz a la ministra de Defensa. Se levantó y le dio la mano con cariño. Eso es grandeza. Esa es la oportunidad que se perdió Chile, de darnos las manos y mirar hacia adelante. Vamos a los dos discursos y termino. Primero, el nieto del general. El nieto del general cumplió, a mi juicio, perfectamente con su objetivo, y la presidenta de Chile cayó en el cazabobo como un niño chico, como un niño pecho. Todo lo que el nieto del general quería que se hiciera, se hizo. La presidenta, que nos había hablado en toda la semana, salió a rasgar vestiduras por este acto que es menor, que la presidenta no tenía ni que haber intervenido. Bastaba con lo que dijo la ministra de Defensa, que estuvo ahí, que fue una cosa inapropiada y que el ejército tendría que tomar sus medidas. El general Izurieta lo iba a echar sí o sí, no cabe ninguna duda. Se hizo para eso. Sin embargo, la presidenta perdió la oportunidad de quedarse callado y le metió un gol de media cancha al ejército y enredó al ejército de una manera insospechada, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque frente a la oportunidad que el ejército hiciera lo que tenía que hacer, de acuerdo a sus propias normas, a su propio tiempo, a su debido proceso, el gobierno aparece, déjenme a mí este bocadito, que lo eche, que lo tiene que sacar, y entonces el ejército aparece presionado por la presidenta. Y por lo tanto no se le da el mérito que corresponde al general Izurieta, que estuvo brillante en su intervención, para que actuara de acuerdo a las normas del ejército, y todo el mundo entiende que actuó presionado. Entonces, como estaba presionado y no lo dejaron actuar, se apresura después para el caso del general Algrave y comete un error gigantesco. Porque el general Algrave, digan lo que digan, sí, lo tendría que haber sancionado, lo tendría que haber amonestado, nunca se ha echado. Entonces la desmoralización que hay dentro del ejército es enorme, porque obligan al general Izurieta a hacer algo fuera de los procedimientos, muy apresurado, sin el debido proceso, con la molestia de todos sus pares. ¿Por qué? Porque la presidenta perdió la oportunidad de quedarse callada, como se había quedado callado toda la semana. Cayó en el cazabobo, se comió el tollo completo, hizo todo lo que este muchacho quería, ganando una prestancia y las bases de una carrera política que es obvio. Ahora quiero decir esto con término. Lo más importante que dijo el general Izurieta pasó desapercibido por la opinión pública. Y yo creo que con esto sanciona el general Izurieta la clave de su discurso. No es un discurso totalmente neutro. Que te tienen la cuña. Tenemos la cuña. Mostramos la cuñita. Mientras muestran la cuña, quiero decir creo sí indispensable para contribuir al esclarecimiento de una época tan compleja, inserta en la dialéctica de la Guerra Fría, mencionar que el ejército también era víctima de la pasión política desatada que amenazó fuertemente su unidad. Esto ocurría a su vez en el seno de las otras ramas de la defensa nacional, con la peligrosidad que ellos representaban. Ese para mí es el eje que no hay que olvidar del discurso del general Izurieta, dicho con una maestría y con una sutileza enorme. ¿Qué es lo que dice el general Izurieta? El gobierno de la Unidad Popular no solo había dividido el país completo, había generado las guerrillas y había dividido a las familias, sino que ya estaba en el camino de dividir a las Fuerzas Armadas. Y si las Fuerzas Armadas se dividían, cosa que ya estaba ocurriendo, la guerra civil era absolutamente inminente.
el general Zurieta, desde dentro, con el conocimiento de la historia, reafirma todo lo que se ha dicho sobre lo que es la guerra incipiente del tema chileno. Y hoy día sale en el Mercurio, en el libro que va a ser publicado por Víctor Faría, el viaje, la conversación que tuvo, entiendo que es el general Prats, para traer las armas para el Partido Comunista, para la división del ejército. O sea, ha quedado demostrado por la boca del general Zurieta el eje de lo que ocurrió en ese momento en Chile y que explica gran parte de lo que ocurrió después. A ver, respecto rápidamente, yo tengo una impresión de matices. Yo creo que lo del general Ricardo Hargreaves se explica solo porque todavía no tenemos una plena normalidad en lo que es el retorno del ejército y de las Fuerzas Armadas a la democracia. Entonces hace que ciertas cosas que no se hacen en una democracia normal, estable, con tradición, todavía en Chile siguen siendo como ripio, que son las alusiones a la contingencia política por parte de miembros de las Fuerzas Armadas que están con uniforme. Incluso recordemos que en Chile han habido cosas tan raras como uniformados que, estando en el cargo, han negociado candidaturas políticas. Y eso en una democracia no es sostenible. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados, ya no nos parece tan extraño. Distinto, en cambio, yo creo que es el caso de Augusto Pinochet Molina, porque era perfectamente razonable, dadas las circunstancias emocionales que estaba pasando él en lo personal. Si uno tiene la oportunidad de leer unas entrevistas que él dio incluso antes del fallecimiento de su padre al Mercurio, de su abuelo. Claro, de su abuelo, perdón, él da una sensación de una persona que, bueno, que tiene una historia personal muy dura. Y yo creo que hay que leerlo porque para entender también las reacciones de las personas. Por otro lado, él, sin embargo, comete dos errores que era imposible no tocarlo. Y es que en dos oportunidades solicitó permiso para hablar. Y en dos oportunidades se le dijo que no, igual lo hizo. Eso solo ya lo tenía muy complicado. Y evidentemente que las críticas no solo a los políticos, sino a los jueces, lo dejaba fuera del discurso oficial. El general Zurieta, yo estoy de acuerdo que fue un muy buen discurso. El general Zurieta hace algunas explicaciones después, pero él siempre habla de la doctrina oficial. No necesariamente los miembros de una institución adhieren a una doctrina oficial. Yo creo que la mayoría de los militares en Chile es profundamente admirador de Augusto Pinochet, hizo su carrera con Augusto Pinochet y si sobrevivió al ejército es porque contó con la confianza de Augusto Pinochet. No nos hagamos ninguna historia de otro tipo. Por consiguiente, no es nada anormal. Pero cuando tu institución, y ya llevan 3 comandantes en jefe haciendo el esfuerzo de salir de ese ejército que estuvo en la política y que está tratando de reposicionarse como un ejército de todos los chilenos, independientemente de las ideas políticas que tenga, cuando salen estas voces disidentes, es un retroceso en ese tremendo y delicado esfuerzo que han hecho los 3 últimos comandantes en jefe. Entonces es muy grave porque les complica un necesario proceso de relegitimación al calor de una democracia ya estable, ya consolidada, y que queda siempre como el ripio de la transición no terminada. Ahora, dicho eso, yo creo que el general Zurieta dice varias cosas y que yo creo que hay que a esta altura aceptar. Él dice efectivamente lo de la división de Chile y las Fuerzas Armadas. Yo siempre he sostenido que hay que reconocer que cuando la clase política falla y un país está tan quebrado que es incapaz de canalizar sus conflictos y darles una solución pacífica, es decir, política, negociada, acordada, es la hora de los militares. Y eso ha pasado siempre, pasó el 73 y va a volver a pasar si el país perdiera la capacidad de consenso en torno a grandes ideas y de un gobierno capaz de representar ciertos consensos que ya ni siquiera es un voto más, un voto menos, es como ciertas convicciones básicas compartidas. Yo creo que eso no hay vuelta que darle. Ahora, sin embargo, creo que en algunas otras materias sigue estando el tema esto de una transición no terminada en las Fuerzas Armadas. El tema de las violaciones a los derechos humanos no es solo el lado oscuro, no es solo, como algunos dicen por ahí, ¿no es cierto?, el hecho controvertido. Fue una tragedia, pero tremenda. Y eso ha sido muy grave en la historia de Chile. Y sus divisiones y sus heridas están ahora y van a continuar mucho tiempo. Eso hay que asumirlo con más fuerza. El tema de los derechos humanos no es un tema menor, ni secundario, ni terciario. Yo he escuchado a mucha gente que habla mucho de la obra económica. Pero claro, en lo político fue autoritario, en los derechos humanos se violaron. Por amor de Dios, es más importante la vida que los negocios. Es una escala de valores obviamente distinta y que, bueno, se tiene que asumir. No fueron hechos controvertidos. Están además probados en los tribunales, hay gente condenada. Pasaron cosas atroces, murieron incluso muchachos de 14 años. No sé, yo creo que ahí le falta un poco más de fuerza, pero sí termina bien.
Yo creo que General Isurrieta, al margen de que tiene que hacer una concesión, también hay que entenderlo, está un ejército en transición, tiene que hacer concesión en su discurso, pero finalmente cierra hablando de los derechos humanos, cierra llamando al ejército a hacer un ejército de todos los chilenos. Yo creo que ese camino es el que no debe perturbarse. Y estas intervenciones, estas salidas de libreto, estas arrancadas del alma que le pasan a algunos uniformados, sobre todo si son de alta graduación, dificulta esa transición. Por lo tanto, yo creo que es más por eso que se han aplicado sanciones que por el hecho que tengan piensen como quieran. ¿Sí? El corazón no se manda, la conciencia no se manda, pero hay una cosa de reconocer que la disciplina por algo es necesaria en este tipo de instituciones. Y si el alto mando está diciendo que la doctrina oficial es esta, bueno, aunque no estén de acuerdo, un militar tiene que aceptar esa doctrina, porque en el campo de batalla no se puede empezar a discutir esas cosas. Y además en una democracia tampoco se puede empezar a dar señales confusas, porque deja desautorizado al alto mando. Finalmente yo creo que fue un muy buen discurso de Isurrieta, coincido, Sergio. Sí, yo quiero hacer un pequeño comentario al margen, y es que el general Isurrieta dice que de acuerdo a la doctrina de sus dos antecesores, yo comentaba acá alguna vez la famosa ordenanza del ejército que firmó el general Cheire con el presidente Lago. Yo quiero decirte que de acuerdo a la ordenanza nueva del ejército, lo que hizo el general Hargraves es perfectamente legítimo. Que todo ese tema que tú dices de la disciplina, que yo comparto plenamente, que es la clave de los ejércitos, fue totalmente violentado en esa ordenanza del ejército. La ordenanza del ejército que hizo el general Cheire, que firmó con el presidente Lago, que politizaron en esencia el ejército, porque de acuerdo a esa ordenanza cualquier cosa puede volver a pasar en el ejército. Ese es el peor daño que se le ha hecho al ejército, a mi juicio, en mucho tiempo. Y si uno quisiera interpretar esa ordenanza, uno podría decir, incluso podría empujar hasta fundamentar lo del nieto del general, que yo no lo fundamento, creo que la medida está bien tomada, pero creo que hay una cosa que la gente no tiene plena conciencia de lo que significa esa ordenanza. Está bien la discusión, ¿sí? No voy a cerrarla, pero sí agregar un pequeño dato sobre Pinochet Molina. Pinochet Molina yo no creo que haya tenido resuelto que se iba a ir y que iba a irse con escándalo. Yo creo que el capitán Pinochet Molina realmente habló con el corazón, fue muy influido también por algunos parientes, su propio padre, en cierto modo se sintió obligado y comprometido y él sacrificó su carrera. Es cierto que él estaba molesto, pero él mismo eso es lo que digo yo, ha que dicho, se inmoló conscientemente. Exacto, no fue que, porque hay gente que dice, claro, como se quería ir, se tiró el mantel. No, él hubiese preferido irse, pero por la puerta ancha. Yo no creo que él haya disfrutado las consecuencias de su intervención. ¿Qué va a quedar en 5 años más? En 5 años más, por eso digo que la presidenta actuó tan mal. En 5 años más va a quedar, el nieto habló en el funeral y el gobierno presionó para que lo echaran. Un error político gigantesco. En 5 años más no va a quedar nada, Sergio. No. Si él tiene una carrera política, sí, pues. No creo que vaya a haber carrera política. No es de ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Puede ser. Quisiera, podría ser. Hay varias cosas que me gustaría comentar acá, a menos que tú quieras intervenir. Yo también quiero comentar, pero te espero a ti. Bueno, voy a ser lo más breve posible. Así como el ejército le puso prioridad a la disciplina por sobre todas estas consideraciones que tú has hecho, que yo comparto, creo que fue una cosa, un repentismo un poco de este capitán. Así también el gobierno, por su parte, también debe poner en primer plano la expediencia, la eficacia y el orden público ante cualquier otra cosa. Lo que hemos vivido en Chile y lo que se vivió en estos días no es y las divisiones que todavía están y que van a seguir habiendo en este país, que tienen que ver con divisiones de clases, no de pinochetistas y antipinochetistas. No es un conflicto de unos caballeros en un baile vienés que se disputan a una dama en el minué y entonces sale a relucir el tema de los modales, la grandeza o la pequeñez. Esto no tiene nada que ver con la grandeza o la pequeñez, tiene que ver con la expediencia. Tú decías, por ejemplo, se quedó callada la presidenta. ¿Qué podía decir que no dejase una crema mucho más grande? Si a la Blanlot, una ministra de pocas palabras en general, salvo para meter las patas a veces, la pifiaron y pasó un momento difícil, ¿qué hubiera podido pasar si la presidenta se expone a que la abucheen? Una autoridad, y sobre todo una autoridad máxima, tiene que evadir, si es responsable, los escenarios en los cuales tiene a ciencia cierta conocimiento de que va a ser deslegitimada, que va a ser humillada. No puede pasar por eso. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podía declarar la presidenta? Una de las propias víctimas del régimen del general Pinochet. No estuvo en la cárcel, no se dice incluso que la torturaron. Bueno, ¿qué podía decir? Absurdo, o sea, es una situación imposible, matemáticamente imposible. Lo único que podía hacer es lo que hizo, silencio, y dejar que las cosas se canalizaran como se canalizaron. Y yo creo que la prueba de que eso fue eficiente, Sergio, es de que no ha pasado nada más
que los pequeños grupos que salen aquí y allá, los descelebrados de siempre, que como decía mi colega la vez pasada, salen por cualquier motivo y que hicieron su número habitual. Fuera de eso no ocurrió absolutamente nada. Yo creo que, y respecto a lo de Izurieta, un comentario quiero hacerte. Izurieta dijo lo que dijo, pero eso no demuestra nada. Que Izurieta crea de que venía una fragmentación de las Fuerzas Armadas en el 73, es una tesis interesante y que puede ser discutida. Seguramente habían unas pequeñas semillas que habían sido sembradas, todos sabemos eso. Pero de ahí a que se estaba produciendo ya un proceso de división, esa es una tesis, no una demostración. Ojo, eso, una tesis. No, no es una tesis. Se ha demostrado, no es un 2 más 2 son 4. Yo, el relato de una persona que estaba ahí, pues. Sí. Estaba ahí, ¿a qué edad? ¿Qué edad tenía? ¿Quién es lo que era Izurieta en ese momento? Pero yo estoy totalmente de acuerdo con Fernando en dos de las cosas que ha dicho. Gracias. Una, creo que la presidenta Bachelet hizo absolutamente bien en callarse. Claro. Absolutamente. Yo personalmente pienso eso. Yo he sido muy crítico en algunas cosas de lo que debe decir o lo que no debe decir la presidenta Bachelet. Pero yo creo que la presidenta Bachelet, enfrentada al funeral del general Augusto Pinochet, en mi pensamiento, probablemente con mi nada a hablar, tenía tanto derecho a la emotividad de su discurso como lo tuvo el nieto del general Pinochet. Y la emotividad frente a una persona con la cual ella probablemente tenía carga eléctrica es un acto de individualismo, subjetivismo que yo creo que un presidente no se puede dar. No le corresponde. Y desde ese punto de vista, yo por lo menos en lo particular, se podrá discutir todo lo que se quiera, no le reprocho a la presidenta en absoluto que no haya hablado al respecto. Concuerdo en la segunda cosa con Fernando, en que yo creo que las explicaciones son explicaciones y no son demostraciones. Y si tú le preguntas tú sigues el hilván de la tesis de la intervención norteamericana directa en el golpe militar, desde el informe Church, pasando por todas las demás cosas, etcétera, se puede argumentar impecablemente una intervención puramente o 100% extranjera, y te lo puede explicar la gente que formó parte de eso, que de hecho lo han hecho, que han testificado, y eso no significa necesariamente que esa sea la verdad absoluta de las cosas. Pasaron muchas más cosas que lo que explica Izurieta y muchas más cosas de las que explica el informe Church, y por eso que es una cosa que está permanentemente en revisión y permanentemente en discusión. Y por último, estoy totalmente de acuerdo con Sergio en su frase. Creo que este fue un funeral lo más cercano a un funeral de jefe de Estado que ha existido sin llamarse funeral de jefe de Estado. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Un funeral de más Estado aún, casi hasta, si es que alguien me va a decir, mira, estáis buscando la quinta pata al gato, creo que hasta estaban de acuerdo en que tuviera esta dimensión. Con la cureña trasladada por un regimiento que solamente se usa para jefe de Estado y no para... O sea, yo no recuerdo el funeral de Schneider. El de Prats, evidentemente, nadie lo puede recordar porque no se celebró. Él fue asesinado en Buenos Aires. Pero el de Schneider no tenía nunca esta dimensión. Ni ningún otro jefe de Estado, de comandante jefe, que por lo menos yo he conversado con algún par de personas que tienen más memoria que yo en términos militares, nunca recuerdan una cosa tan imponente, tan masiva, transmitida en directo, con toda una ceremonial que a mí me parece que fue de plena satisfacción para quienes esperaban que hubiera solemnidad, pero simultáneamente fue de plena satisfacción para quienes querían decir que no se le dieron los honores que habían solicitado. Yo creo que sí, yo creo que todo estuvo todo conversado y todo negociado, porque incluso, por ejemplo, la misma prensa revela este domingo, si a alguien le interesa la microhistoria, por ejemplo, hubo proposiciones de familia de Pinochet que querían, además de poner la bandera, que era una petición de Augusto Pinochet a sus hijos, era poner la banda presidencial. No, la pusieron. Exacto, y se le preguntó a la ministra Bradlot, dijo que lo dejaba a discreción del ejército. O sea, prácticamente dentro de ese marco se les dejó todas las posibilidades. Y si usted se fija, es una misa, pero con discursos políticos y además con ceremonia militar. O sea, es evidente que no es una ceremonia más. No es. Por eso que yo creo que al final lo que se hizo
Y en eso, Sergio, tengo un matiz de diferencia. Yo creo que en el fondo se dio una solución que dejaba, dentro de todo, no había la óptima, lo que dejaba más en equilibrio a unos y a otros. Porque yo no veo qué habría pasado en la coalición gobernante y a mucha gente, no solo de la coalición gobernante, si se habían hecho reconocimientos de jefatura de Estado y que se hubiese hecho tal como si aquí no hubiese pasado nada en materia que son muy dolorosas para el país. Entonces se llegó a unas típicas soluciones que son negociables. Es la típica solución chilena, se le hizo de alguna forma el funeral con toda la parafernalia que correspondía, pero no se dijo que eso era para los jefes de Estado. Pero yo dificulto que haya alguna vez un comandante y jefe del ejército que reciba el tratamiento ceremonial, ritual, que tuvo el general Augusto Pinochet hace unos días atrás. Y desde ese punto de vista, yo creo que, y tú podrás atestiguar mejor porque estabas ahí, pero yo me imagino que en la escenografía, el evento, probablemente tal, no debe haber dejado a nadie desde el punto de vista del rito insatisfecho. Nadie debe haber pensado de que faltó algo en términos del ritual. No. Salvo que alguien dijera, mira, me encantaría ver a la presidenta aquí. El que te diga eso solamente la quiere tener ahí para escucharla nomás. No, claro, yo creo que yo en eso nadie hubiese esperado que la presidenta estuviera. Yo creo que ese no es el punto. El punto es que de los líderes uno espera las grandezas de la estatura de los líderes. Uno no espera de un líder lo mismo que espera cualquiera de nosotros. Y yo creo que los líderes lo único que no pueden hacer es callarse frente a los acontecimientos históricos, y los líderes son aquellos que tienen que transformar estas ocasiones que son complejas en grandes oportunidades. Y la presidenta no tiene por qué aceptar y reconocer nada del gobierno de Pinochet. Ella puede decir que está en total discrepancia, pero tiene que aceptar que es una realidad donde participa mucha gente de este país y era una oportunidad. Así como la Jacqueline Pinochet se levantó y le dio la mano a la ministra, había muchos otros gestos que se podrían haber hecho en pos de la unidad de los chilenos. Date uno. No me corresponde porque si yo lo pudiera sería... Es que yo estoy realmente curioso por saber qué gestos eran viables efectivamente para la presidenta en este caso. Yo atentamente te escucho. Es que si yo tuviera esa capacidad sería presidente. Entonces, igual no serías presidente. A mí no era por eso. No tengo esa capacidad. Y eso es lo que yo espero de los líderes. Espero que los líderes hagan esas cosas porque nosotros somos los seguidores. No es a mí que me corresponde. Pero sé que yo espero de ti. Ahora todos pueden darse un gusto. Desde ahora podrás disfrutar el mejor sabor de Procam en 6 cuotas sin intereses con tus tarjetas bancarias. Imagínate, desde 917 pesos mensuales el kilo, ya te podrás dar el mejor gusto Procam. Televisores KUN LCD de alta definición, de 27 a 47 pulgadas. Su mejor elección, con el servicio y calidad de KUN. Despacho y servicio en todo Chile. Encuéntrelos en www.kun.cl. Bueno, hay una última pasada al tema Pinochet que tiene que ver con el escenario post-Pinochet para los distintos sectores políticos. Desde luego, la existencia o no de un pinochetismo, aun cuanto no sea orgánico, expresado en un partido. Segundo, ¿qué va a pasar con la alianza? Hace rato que los candidatos, por lo menos presidenciales, de la alianza han ido tomando distancia del régimen militar y a varios no se les vio precisamente los funerales de Augusto Pinochet. Pero independientemente de eso, la misma derecha y yo creo que Sergio, por supuesto, no lo hizo con la intención, pero también cuando tú endosas y dices, mire, miremos al futuro, no sigamos amarrados al pasado, es también una manera de tomar distancia, sobre todo de los aspectos oscuros del régimen militar y quedar liberado de tener que responder por esos hechos y poder poner otra agenda. Y a su vez, al revés, lo que va a hacer la alianza es colgarle a la concertación. Ustedes nacieron en la oposición a Pinochet y no pueden existir sino con Pinochet. O sea, el juego es digamos, distanciarse uno, pero dejar casado al otro con Augusto Pinochet. Pero mira, lo absurdo de la política a veces tiene esas características. Mira, lo comentábamos acá el día del funeral, vinieron a última mirada Francisco Javier Cuadra y Eugenio Tironi. Y Eugenio Tironi decía una cosa que me parece absolutamente razonable mirando en ese entonces lo que era la larga cola de gente que durante horas esperaba pasar a ver a quien supongo admiraban, a pesar de que puede haber un porcentaje que lo hace con todas las personas que consideran que son autoridades o ex autoridades y hay una suerte de ritual al respecto. Pero no es equivocado pensar que aquí
debe haber habido gente que desde el punto de vista histórico reciente tiene que haberse sentido tremendamente frustrada. Han votado probablemente por los dos últimos candidatos presidenciales de lo que puede ser su sector, sabiendo que esos candidatos han hecho lo indecible en los últimos años por desapegarse del gobierno militar y de Pinochet. Lavín llegando a decir esa frase que muchos se le enrostran y que quizás fue la razón por la cual no fue a los funerales, para que no pasara por una pifiada general o alguna situación peor. Bueno, que si que hubiese sabido todo lo que sabe hoy, no hubiese votado por el sí. Sebastián Piñera ha hecho su punto de origen de diferenciación en términos de sus candidaturas es tomar distancia a Pinochet diciendo que votó que no. Por lo tanto, esa gente que estaba haciendo cola, la gente que miró por la televisión, la gente que se emocionaba, esa gente, por lo menos en el ámbito presidencial, ha tenido dos candidatos en los últimos 10 años que no deben haberlo dejado, pero para nada contentos sus expectativas. No son representativos de ellos. Entonces puede haber mucha tentación, como lo intenta insinuar de alguna forma Iván Moreira, en intentar aglutinarse, si bien no para formar un movimiento, porque estoy de acuerdo que un movimiento pinochetista sin Pinochet es una cosa muy rara, pero un movimiento o alguna cosa que sea factor de influencia al interior de una coalición, como ocurre en la concertación, que tú tienes partidos que son mucho más pequeños que otros, pero que son un factor importante. No sé si es que pueda tener viabilidad, pero que puede haber tentación de decir, mira, vamos a votar por tercera vez para candidato presidencial o por Piñera o por Lavín. Bueno, Longueira estuvo ahí, entiendo que fue muy aplaudido. O vamos a votar por alguien que represente no solamente la parte económica, sino que también la parte política del régimen militar. Yo creo que pueden haber algunos que se tienten, pero no van a tener mucha oportunidad de pecar, a pesar de la tentación. Aquí es bueno recordar eso que le gusta tanto a algunos de mis colegas, los datos duros, las cifras. Voy a dar en el gusto lo que les gustan las cifras. En el funeral, esa pausa para que los tipos saquen... Para que anoten por favor. En el funeral de Francisco Franco entiendo que desfilaron frente a su féretro donde estaba su cuerpo ya, era un cartoné en realidad, algo así como 700.000, 800.000 personas. Y estamos hablando de Franco. En el caso Perón, otra figura autoritaria de la historia latinoamericana, desfilaron algo así como, bueno, desfiló todo Buenos Aires. Se habla de 1 millón, 2 millones de personas. Aquí tenemos 40.000 personas, 50.000 personas. Estoy hablando con viento en popa, que se movieron alrededor del fenómeno, que desfilaron o que fueron a ver el cuerpo y todo eso. No me parece una cantidad muy estratosférica. No, pero no es comparable. Creo que el pinochetismo como referente afectivo, como lo fue incluso en su momento Carlos Ibáñez del Campo, que tampoco pudo crear después un ibañismo, un campismo mayor, puede funcionar perfectamente a algunas personas. Pueden haber algunos como Moreira que crean que pueden sacar algún partido de eso. Pueden haber en eventos locales menores de políticos, qué sé yo, a niveles de diputación y cosas así, o concejalía o alcaldía, que el elemento también funcione, opere en algún grado. Pero no más que eso, la oportunidad de pecar no. Al pinochetismo, si es que existió, le faltan dos cosas básicas de todo movimiento relativamente autoritario que tenga algún futuro posible en política. Uno, no tiene ninguna doctrina, no tiene ningún ideario alrededor del cual se pueda organizar nada. Y segundo, no tiene, lo más importante, no tiene el apoyo de la derecha de los poderes fácticos. No existe ningún movimiento de este tipo que haya llegado a alguna parte sin que los poderes fácticos, estoy hablando de los grandes poderes económicos, no le hayan prestado su apoyo creyendo que les era útil. Si no hubiera sido por eso, pues, para nombrar un caso extremo, Hitler habría quedado toda su vida haciendo discursos en la cervecería en Múnich, creo que era, y no habría llegado a mayores. Le compraron su discurso, le compraron su movimiento, creyeron que lo podían instrumentalizar, y eso les permitió tener los fondos, el apoyo, la caja de resonancia para llegar más arriba. La derecha hace mucho rato que se desprendió, si no emocionalmente, sí prácticamente por un sentido de los negocios y de lo mejor de ese tipo de políticas. La democracia, tal como la tenemos ahora, es el mejor negocio posible para los poderes fácticos, es el más barato de todos los mecanismos de dominio social, político y cultural, y cualquier otro camino que huela siquiera al pasado autoritario le es completamente disfuncional. Por lo tanto, más allá de los Moreira, más allá de la señora
que prenden vela, más allá de algunos elementos que puedan mantenerse más o menos vigentes por una cuestión afectiva. No creo que el asunto prospere, dé para un efecto político de ninguna clase. Por supuesto puede ocurrir, todo puede ocurrir, pero me parece muy improbable. Mira, primero, lamento que esta vez que traes cifras, tus cifras sean tan light. Porque son cifras que no tienen ninguna posibilidad de... no son comparables como comparar peras con manzanas. Franco murió en el ejercicio del poder y por lo tanto tuvo un funeral de Estado con la convocatoria de todo el mundo, y Perón también, y por lo tanto es otro escenario completamente, son países de poblaciones distintas, así que la comparación es trucha, te lo digo con cariño. Bueno, gracias por tu amigo. Después te voy a mostrarte que estás tú equivocado, pero bueno, dale nomás. Pero tu incurrida en los datos no es muy potente para tu justificación. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que es poco probable que haya aquí el nacimiento de un movimiento pinochetista como tal. Yo quiero enfatizar una cosa que la gente la mira desde lejos y no toma suficiente conciencia del tema. El gobierno de Pinochet, en sus 17 años, es un gobierno muy heterogéneo internamente. La gente cree que es un gobierno unívoco, cerrado, que tiene una manera de hacer las cosas donde están todos de acuerdo. No es verdad. Como no ocurre en la Concertación, que tiene diferencias gigantescas internamente, pero que se las arregla para gobernar, el caso de Pinochet también es así. El caso de Pinochet, la mayor parte de las personas que participaron en el gobierno de Pinochet no estaban a favor de las privatizaciones. Las peleas que dio el equipo económico por las privatizaciones eran contra la mayoría, no era la mayoría que quería las privatizaciones. Quiero decirles por de pronto que la mayor parte de los militares que estaban en el gobierno eran contrarios a las privatizaciones. Por poner un ejemplo, en uno de los temas que son emblemáticos. Lo mismo pasaba con la reforma de la previsión, lo mismo pasaba con la reforma del trabajo o con la política social. No fue un gobierno unívoco. Lo que fue, Pinochet es un personaje singular, que como dices tú, no engendra una doctrina ideológica que es la que permite seguir. Uno, y esto lo digo en general, uno no debe seguir personas, uno debe seguir ideas. Porque las ideas son las que se proyectan, las personas nacen y mueren y terminan, y uno las sigue en la medida que son encarnadores de ciertos principios y ciertas ideas que generan esa ideología. Lo más importante de Pinochet, a mi juicio, y probablemente ustedes van a estar en total desacuerdo conmigo, pero yo lo voy a expresar con todas sus letras, lo más importante de Pinochet fue haber tomado un país que reventó su régimen democrático y haber devuelto un régimen democrático. Que lo dice el día que asume. Lo que vamos a hacer nosotros es retornar a la democracia. Ustedes pueden decir que una democracia tutelada, no tutelada, pero al año 80, o sea, 7 años después de tomar el gobierno, para bien o para mal, se pone una constitución que genera un camino que termina en la entrega del poder, de acuerdo a las reglas que se corren, y por lo tanto restaura la democracia. Mejor, peor, con apellido, sin apellido. Por lo tanto, la gran bandera de Pinochet, si ustedes la quieren poner en una, es la bandera de restablecer las libertades. Y las libertades no es una doctrina que corresponda a una persona, es una doctrina más amplia, y por lo tanto yo dificulto que se forme un movimiento pinochetista como tal. Yo quiero hacer una cosa además con esto también. Yo no creo, les va a sonar extraño lo que les voy a decir, pero se los voy a decir igual. Yo no creo que uno pudiese calificar a Pinochet como derechista. Yo creo que Pinochet era nacionalista, que es distinto. Y Pinochet hubiese gobernado con quien hubiese que gobernar para sus propósitos nacionalistas, su foco nacional. Ocurre que en el contexto en que se da el tema hay un antiizquierdismo, que es distinto a ser derechista. Yo creo que en su ideología más íntima, yo creo que Pinochet tiene que haber estado más cerca de la democracia cristiana o de los radicales. Si ustedes me preguntan por dónde iban sus ideologías naturales. Y de hecho, en los primeros años de gobierno, gobernó con el equipo económico de la democracia cristiana y con gran cantidad de demócratas cristianos en el gobierno, que demuestra su primera afinidad, y por supuesto su suegro, que era radical, sus afinidades estaban por otro lado. Pero yo creo que lo que lo define no es ni izquierda ni derecha, yo creo que él fue un nacionalista de tomo y lomo, que él en su mejor entendimiento maximizó lo que él creía que era mejor para Chile, al margen de las ideologías. Te quiero decir a Sergio una cosita breve nomás. ¿Con datos o sin datos? Con datos. Tú puedes considerar estas cifras truchas, y a lo mejor lo son, no tengo ningún problema. Tú puedes siempre decir de que las cosas que se están comparando no son comparables. Creo que en todo caso, voy a irme ahora, si te parece, al reino de la intuición, que es el mío. Bueno. No me parece que esta cantidad de gente sea muy representativa de lo que podríamos llamar entonces la votación
de derecha, si te parece más válido. Pero da lo mismo finalmente si mis cifras son útiles o no, porque estamos de acuerdo en un punto y estamos todos de acuerdo en ello, que no hay agua en esta piscina para pinochetismo de ninguna clase y no hay agua, por lo tanto, para alguna prolongación en el tiempo de una ideología que no existió, de una doctrina que nunca se escribió, que nunca llegó a ninguna parte. Efectivamente, Pinochet era más o menos lo que tú estás diciendo y sobre todo un táctico, un hombre que era capaz un día de gobernar con un tipo absolutamente de derecha como Jarpa y al otro día cambiarse por un tipo tecnócrata como Vigi y así sucesivamente. Eso. En todo caso, solo para precisar los términos, porque es evidente que las cosas, si no se precisan los lenguajes, da para todo. La democracia tiene ciertas características universalmente aceptadas y por consiguiente no, es igual que el embarazo. ¿No? Estás embarazado o no estás embarazado y la democracia o es democracia o no es democracia. Lo que pasa es que yo creo que que ha tenido la habilidad la derecha política y la concertación, más allá de los discursos, en que ambas han sido bastante pragmáticas y superaron el pinochetismo el mismo año que asumió Elwin. Si tú empiezas a mirar para atrás, las reformas constitucionales, que a esta altura hay más de un centenar de reformas en distintos momentos, determina primero con el rol tutelar de la Fuerza Armada. Ninguna democracia tiene a la Fuerza Armada con esa especie de rol de termostato que tenía la Constitución chilena. Segundo, el Consejo de Seguridad Nacional, que podían incluso los propios uniformados convocarlo. La misma naturaleza del Tribunal Constitucional, bastante modificado, sin contar cómo fue designado. La institución de los senadores designados. El mismo sistema binominal, la existencia de numerosos artículos restrictivos de las libertades, como el artículo 8, por ejemplo. En fin, bueno, sería largo, no es para dar lata, pero la Constitución del 80 no es una Constitución democrática. Ahora, distinto, pero lo que pasa es que después es reformada, pero no es reformada por Pinochet. ¿Te acuerdas cuánta resistencia en los sectores? Sí, hubo algunas efectivamente con él. Con él, el 89, claro, que fue el primer paquete, pero las reformas grandes se terminaron con Ricardo Lagos. Bueno, y aún así, todavía se está discutiendo si algún día se va a cambiar o no el binominal, que dicho sea de paso, está corrompiendo el sistema político chileno porque tú estás en una situación que no tienes muchas alternativas incluso para buscar opciones de gobierno hoy día. No tienes recomponer alianzas, es súper difícil con el sistema binominal. Yo creo que está haciendo una camisa de fuerza para superar situaciones como, particularmente la que estamos viviendo hoy, como el tema de la corrupción, porque no te da espacios como para rearmar alianzas. Pero en fin, yo creo que acá hay una serie de hechos que te dicen que eso no era democrático. Distinto es que Pinochet dejó una obra que está hoy día. El modelo económico podrá haber sido modificado por la concertación, humanizado, como le quieran llamar, pero es un modelo que ahí quedó. El mismo sistema político ha sido objeto de un montón de reformas, pero sigue siendo un país tremendamente autoritario, con un presidencialismo enorme, con un Congreso muy débil y con una opinión pública que es mera espectadora. Oye, usted, señores, en su caso usted no elige, usted vota, pero vota por fulano o sutano, porque además los partidos se las arreglan cuando quieren imponer a alguien de que solo va un candidato por una alianza en un determinado distrito o circunscripción, por lo tanto usted no tiene ninguna chance de elegir, usted solamente dice amén, y si no le gusta, no vota nomás, pero no puede elegir. Fíjate que el 45% de los chilenos no ha votado por ninguna de las personas que hoy día están en el Congreso Nacional, porque o no votó, o porque no está inscrito, o por la razón que sea. Eso está hablando de un país que todavía tiene muchas secuelas de lo que viene atrás. Pero en fin. Oye, yo estamos terminando este bloque, sí, última intervención. Yo voy a decir una cosa muy chiquitita. Yo concuerdo con lo que dice Sergio respecto de que probablemente Pinochet era una persona más nacionalista a la clásica y que por lo tanto él usaba para lo que era su objetivo, usaba aquello que le permitía tener más eficiencia para obtenerlo. Creo que dio pruebas de eso, pero hasta la saciedad. No necesariamente al interior de su gobierno, sino antes. Yo creo que él dio todas las muestras posibles de ser una persona obediente, que podía continuar cada uno de los pasos para llegar al momento en que él tenía que mandar. Y si eso significaba atentar en términos de su movimiento o su pensamiento contra quien lo había nominado, que fue el caso de Allende, no había ningún problema, hasta que él pudiera mandar. Él no pudo mandar, en realidad, no pudo mandar hasta que Allende lo nombra. Los militares mandan cuando son nominados. Cuando mandan. Cuando mandan. Y él
creo que sintió una voz que le dijo, levántate y manda. Está bien eso. Y él mandó, y por primera vez mandó dentro de las posibilidades que tenía, tú tienes razón, se fue de los últimos en sumarse al golpe. Yo dije que yo escuchaba las grabaciones del golpe y yo creo que, si bien él primero le traiciona la confianza que él lo nombró, cosa que desde el punto de vista de Pinochet no debe haber sido un problema. Ni uno, no debe haber tenido el factor que puede ser para la civilidad, puede ser un problema y que podemos verlo como traición o como lo que tú quieras. Para un militar es un problema de táctico. Creo que él contó, los militares además no se pegan golpes de estados entre ellos, muy raro que se peguen golpes de estados entre ellos. Ellos no se golpean, ellos se cuentan. Y ven cuántos están y ven cuántas son las fuerzas y si son más que yo, me bajo y si son menos que yo, subo. Y él subió y mandó. Y esa cosa, tienes tu razón, partió en una dirección totalmente distinta en términos económicos, con mucha gente efectivamente en la democracia cristiana o cercano a la democracia cristiana, con un superministro en términos económicos como era Raúl Sáez en ese entonces, con gente que hoy día, algunas de ellas sigue en el ámbito de lo que podríamos denominar la derecha y el pinochetismo, pero que fueron puestos ahí y le pidieron permiso a su partido para asumir los cargos y el partido se los concedió. Ahora, cuando se dio cuenta que esa cosa no funcionaba o no tenía viabilidad, hizo lo que siempre hace, o lo que siempre hizo. Como podía mandar, dio vuelta al giro y cambió la estrategia. Ahora, alguien desde el punto de vista frío lo puede ver, es extremadamente pragmático. Si él fuera civil e hiciera exactamente lo mismo, dirían, esa persona es traicionero por esencia. Como militar, tiene el beneficio, más aún siendo gobernante de facto en ese momento, de que lo juzguen como pragmático. Y esa va a ser la discusión que va a imperar durante los próximos 60 años. Sí, porque además en materia económica, aunque haya sido quizás de ideas nacionalistas que por lo demás impregnaban a todas las Fuerzas Armadas chilenas desde los años 20 en adelante, la verdad que Pinochet lo que hizo fue la globalización, asumió la globalización y abrió la economía, abrió todo. Pragmatismo, pero se olvidó si que alguna vez fuese nacionalista, eso por cierto lo superó muy rápido. Y el término, esto lo podemos discutir hasta la saciedad, Sergio, pero yo tengo la sensación de que uno nunca puede ser demasiado nacionalista si es que tienes tanto desprecio por parte de tu ciudadanía. Y él tenía desprecio por parte de la ciudadanía. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Una cosa jamás la A ver, chiquillos. Universidad Católica Silva Enríquez. Profesionales que dejan huellas. Vallegas, ¿Qué? tú ¿Qué he tienes que hecho? hablar. Usted entró al combate. Bueno, ustedes recordarán, estimados telespectadores, que primero el infarto del Augusto Pinochet y luego a la semana siguiente su muerte fue como un aerolito que entró de repente al sistema solar de la política chilena y produjo una gran devastación y tapó el tema que realmente estaba ocupando la atención de todos nosotros y de todos ustedes, que es la corrupción. Los fenómenos de corrupción, ya sean locales o generales, según como usted lo quiera ver. De hecho, y es casi un símbolo de esto, el día mismo en que fallece el general Pinochet, ese mismo día había salido en el diario El Mercurio, ¿sí es así? Así es, sí. Una entrevista a Jorge Chausson donde espeta brutalmente la siguiente frase: la corrupción se convirtió en un momento dado en doctrina. O sea, había una justificación, una legitimación de los actos de desviar recursos públicos a los partidos, a la política. Eso creo yo que pasó bastante colado en ese momento, es una buena representación de la facilidad con que los temas acá en nuestro país, los temas importantes, a mi juicio más importantes que un funeral, pasan a segundo plano. Pero todo indica que el tema va a volver a ubicarse en la posición que le corresponde. A Chausson naturalmente le han caído encima todas las hordas y las jaurías de la política chilena que cierran fila cada vez que aparece una persona a decir algo que no les gusta. Como tú estabas recién señalando, la democracia chilena es una democracia muda, no sé si protegida pero muda. El que habla lo cagan, como decías tú. Habló Flores, lo cagaron. Habló Chausson, lo quieren cagar. ¿Quién más? Los militares fueron. Todo el que habla le cae encima la máquina política, los intereses creados, las pandillas, los grupos, las mefas, como quieran llamarlo.
Pero en este caso está la indignación del público. Yo nunca había visto a Chile, a los chilenos, al chileno medio, al chileno en la calle, más interesado en un sentido negativo. Está en un tema que, con ocasión de los episodios de corrupción que empezaron a brotar por todos lados, y entiendo, y les entrego la pelota, estimados colegas, que vienen más casos, que ya no se trata solo de Chile Recortes, sino que de otras instituciones que se habrían prestado a este juego de desviar recursos a la política, porque la doctrina es, señores, necesitamos que la derecha no se haga también del poder. Así que todos los recursos son buenos, se acordaron de su príncipe Maquiavelo y entraron a picar los recursos públicos. He dicho. Ya, pues. Ciudadano Villegas. Sí. Yo creo que es verdad, el tema de la corrupción se instaló y es muy difícil que salga por un acto clásico de acuerdo supra o estructural de partido, que era la forma clásica en que muchos de estos temas se resolvían. Se ha tratado de hacer. Estos temas se han resuelto en general, quizás no de esta envergadura, porque esto afecta y cruza transversalmente a todos los partidos de la concertación, pero estos temas muy potentes, muy fuertes, muy disruptivos de la agenda oficial, generalmente llegaba un momento dado en que había un acuerdo, una convención, un evento, salía una resolución y se enrielaba todo de nuevo. Había un rito que ordenaba el guión y a partir de ahí salían las cosas mucho más ordenaditas. No ha podido ser en este caso. Cada intento que se ha establecido para ordenar la discusión ha sido, si tú quieres, desordenado por una voz más que se suma. Lo hizo Fernando Flores, que el primero parte con este asunto y aquí no tuvimos ni hablar. Se logra controlar a Fernando Flores. Aunque a Fernando, el senador, no le guste, él aparece hoy día en términos de imagen extraordinariamente disminuido respecto de lo que fue su pachorra, después respecto de lo que fue su posición. Lo multiplicaron por 0. Y funcionó el sistema, aunque tenga rituales. Después de Fernando Flores aparece Edgardo Benninger. Edgardo Benninger había aparecido antes que Chausson y es el primero que señala que se legitima la idea de utilizar fondos públicos para campañas políticas como forma de equiparar lo que es el poder de las platas privadas en la derecha. Él no es pasado a tribunal de disciplina, él no es convocado por su partido ni se le llama la atención en público, pasa coladito, porque Edgardo Benninger no tiene una máquina de relaciones públicas personal que vaya a distintas partes y trate de mantener una idea. Sí lo tiene Jorge Chausson. Y Jorge Chausson sale después, el domingo, el mismo día en que muere el general Pinochet. Y hoy repite, ¿eh? ¿Ah? Hoy repitió. Y toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Sin repetirse. Hubo un día en que estuvo en los 3 programas de televisión simultáneamente en los de la noche. Y Jorge Chausson profundiza el asunto, porque él habla del financiamiento político al principio con cargo a gasto reservado y después establece lo que él denomina la ideología de la corrupción y hace un argumento que lo planteo acá. Dice, si 6 meses atrás le hubiesen dicho a la presidenta Bachelet, o me hubiesen dicho a mí, dice, porque él se coloca él como parámetro, me hubiesen dicho a mí que ¿por qué, si yo hubiese sido presidente, por qué no saco una ley, un proyecto de ley, que diga que no puedo inaugurar ninguna obra 60 días antes de una elección, que no puedo hacer publicidad a los programas y obras del gobierno 60 días antes de una elección? Yo hubiese contestado, ¿por qué tengo que hacer eso? ¿Por qué? ¿A pito de qué? Tan poco entronizada estaba la idea de la transparencia en ese sentido y de la no intervención explícita que todo el mundo, lo dice Chausson y le encuentro toda la razón porque esto fue una idea nueva, jamás se le hubiese ocurrido mandar un proyecto de ley para decir que no se inauguraran las cosas 60 días antes de una elección. Y sin embargo, hoy todos están de acuerdo en el proyecto de ley que mandó la presidenta. Y ese es, a mi modo de ver, el nivel de la profundización que caló el tema. Al punto que se hacen cosas que podrían parecer perfectamente ridículas hace 5 meses y que hoy día todos alaban, todos están detrás y por eso mismo yo creo que es muy difícil
que el sistema clásico de arreglar un problema de este tipo funcione. Entre otras cosas porque empiezan a salir personas nuevas. Hoy día es Gonzalo Marnes, el mismo Mercurio, que dice sí, efectivamente se usaron fondos reservados, cuando entre otras cosas él fue subsecretario de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior. Supongo que sabe a lo que se está refiriendo, ¿no? Ahora, ahí en Y estos presidente del casos- Partido Socialista. Y Sí, ex fue un presidente del momento. Partido Socialista. Ahora, lo interesante, porque todavía no sale nadie que diga yo participé en una red de no, desvío de no, plata. No, pida Porque ya. hasta aquí- estáis pidiendo mucho. Hasta aquí estamos mucho No sé, ambicioso. mirándole en pedal. Cuando yo fui presidente del partido no había corrupción, pero el día que yo Por me fui, cierto. ahí empezó. O cuando Yo era- siempre la denuncié. Sí, yo siempre la denuncié. No, siempre la si rechacé. estamos todavía en Chile. O cuando era subsecretario y manejaba las platas, yo nunca las repartí. Entonces, bueno, pero ya llegará el las momento repartió, en se que las alguno quedó dirá, todas. ¿sabe qué? Yo repartí plata miércoles, yo gané plata. Mira, yo creo que hace un tiempo atrás me pidieron personas en Valparaíso, en Viña, que fuera una charla sobre corrupción en Chile. Me preguntaban si es Chile un país corrupto y tenía que tratar de contestar eso. Entonces me metí, como se hace siempre en esto, en internet, a tratar de sacar, leer artículos de denuncia del tema en distintas áreas, en distintos ámbitos. Y es que tú te encuentras con una radiografía de una sutileza, porque se ha discutido mucho Chile más corrupto que otras partes. Independientemente que a simple vista parece que no. De todas maneras, la sutileza, la diferencia de Chile es la sutileza con que se hace, que es el cuidado de la forma, que la mayoría de las veces es legal, pero que es corrupta, porque la palabra corrupción tiene que ver con la desnaturalización de una institución cuyo sentido o finalidad se cambia y comienza a operar con otro sentido, respondiendo a otros intereses y se abandona los propósitos iniciales que le daban sentido. El tema de la corrupción es bastante más amplio que solo el dinero, punto uno. Pero si uno acepta una definición más amplia, yo le digo, en el último tiempo nomás, para que vea que aquí esto no es de 2 o 3 funcionarios. Desde luego el clientelismo político, que ya ha sido noticia, pero también vamos al Congreso, una vez que son elegidos, el microtráfico de influencia en el Parlamento. ¿Cuánto ha costado en este país para que se declaren los conflictos de interés, que las personas que toman decisiones económicas no accedan a información privilegiada que les permite favorecer sus propios intereses o de sus clientes también que lo financian? ¿Cuántos proyectos sociales se desvían para lograr apoyos políticos? El enriquecimiento también de, por ejemplo, las corporaciones privadas que llegan a controlar la toma de decisiones del Estado. Aquí tenemos en Santiago, sin ir más lejos, construyeron un tremendo túnel donde no se ha hecho ningún estudio de impacto ambiental y que además no saben qué van a hacer en las bocas de entrada y salida de ese tremendo túnel. Hemos conversado en este mismo espacio, cómo se están tomando las decisiones en los municipios para cambiar los planos reguladores, a pesar que la ley dice que hay que consultar a los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos en una comuna donde viven 120.000 personas son asambleas de 27 personas, 40 personas cuando más, todas de acuerdo porque fueron citados sin ninguna difusión ni publicidad, todos no saben ni siquiera lo que están avalando y dicen sí, estamos de acuerdo, entonces se cumplió el procedimiento. Cuidado con eso. Este país, las grandes tomas de decisiones, ustedes ven que incluso las autoridades de gobierno están diciendo ahora que hay ciertos proyectos que se van a hacer sí o sí y todavía no se han hecho los estudios de impacto ambiental. Entonces hay que decir que la institucionalidad nuestra se construye y después, para hablar de los que hubo, no porque hay otros intereses superiores. Bueno, ni hablar de los palos blancos. Los sistemas fraudulentos, por lo demás, muchas veces aceptados socialmente porque dicen, bueno, si los ricos roban, ¿qué tanto que yo saque un poco de aquí o nosotros los de abajo saquemos otro poco de allá? Eso está generalizado en todas partes, pero tiene una peculiaridad, en la mayoría de los casos conforme a la ley. Siempre hay un resquicio, Se siempre roba hay una conforme cierta a la ley. forma, conforme a la ley, Se roba ¿no es cierto? conforme Y a la ley. debidamente respetado. Claro. Ahora, si tú realmente queremos abordar ese tema, la tarea está recién empezando, porque estamos hablando solo de algunas cosas, que son las platas públicas que ha ido a campaña, pero créame que de esto es una patita de la jarera, que no son chicas en todo caso. Yo creo que la discusión sobre si Chile es corrupto o no es corrupto no es una discusión apropiada en este minuto porque nadie está discutiendo sobre Chile. Lo que estamos discutiendo es sobre el gobierno. Y es importante hacer la distinción. La discusión de Chile es una discusión que se puede hacer, pero el gobierno siempre cuando es confrontado frente a la situación dice es que Chile es un país corrupto. Si no estamos discutiendo Chile, estamos discutiendo los actos del gobierno. Así que focalicémonos ahí. No cabe duda de que aquí estamos siendo testigos de una manada de actos de corrupción en distintos frentes, en el CENSE, en el FOSIS, en los platas del empleo, en el Chile Deporte, o sea, en el MOPGATE, todas las cosas, no es un tema aislado. Y cuando aparece Chausson, haciendo estas declaraciones tan fuertes, que
que son parecidas a la de Benninger, pero no con la claridad con que la dice Chauson. Chauson dice 3 cosas claves. Dice, primero, desde la época de Elwin pasamos plata a los gastos reservados. Después dice, pasamos plata de las actividades sociales, las pasamos a la política. Después, todo esto con la justificación del equiparamiento de los poderes, porque las derechas tenían las lucas y los empresarios tenían las lucas y la izquierda no, o la democracia cristiana no. Y fabrican el mismo eje, la misma discusión que le hemos escuchado a Al Qaeda, a Bush y a los otros, que son los ejes del bien y el mal. Los empresarios son malos, nosotros somos buenos. Robin Hood es bueno, los otros son malos. El mismo acto de Robin Hood, pero sigue siendo robo igual. Sigue siendo delito igual. Pero este es un Robin Hood que se queda con todo lo que robó. Esto es un robo. Reparte Entonces nada. ellos dicen, pero es que entiéndanme, nosotros no nos quedamos con la plata de las personas. Las platas son para fines nobles, ese es el Robin Hood. Las platas son para la política, para que funcione la política en Chile. Robo igual. Y después dice, en el 99 nos apanicamos, porque Lavín estuvo a punto de ganar. Y como nos apanicamos, empezamos la era de los operadores. Y dice, hubo un ministerio completo dedicado al tema, y por eso que después los laguistas han reaccionado con tanta fuerza, porque está diciendo que esta doctrina se materializó y finalmente como que se catalizó en la época de Lago. Pero dice una cosa más, que me parece importante rescatar. Dice, hay muchas empresas que le dan más plata a la concertación que a la derecha. Y nosotros hemos tenido campañas financiadas por los empresarios más millonarias que la de los derechas. Independiente si los empresarios juegan a ganador o ganador, saca el mito de que la derecha es solamente está asociada con las lucas, que todos los empresarios son de derecha y que solo financian a la alianza. Entonces, perdón, eso además es ratificado por Marner, Partido Socialista. Entonces tenemos Partido Socialista, Partido PP. Ahora, yo quiero... Y Benninger, que es demócrata cristiano. Y Benninger, demócrata cristiano. Yo quiero mandarle 2 mensajes a Jorge Chauson. Primero, que 20 años después, un poquito tarde, Jorge. Por lo tanto, cuando uno sale 20 años después, uno deberá salir, y me parece que la concertación lo ha emplazado bien, vengan los deditos arriba de la mesa. Y ante los tribunales. Porque esa disparada a la bandada 20 años después es un poquito irresponsable, porque si no es verdad, es muy grande. Y si es verdad, tiene la obligación de aportarlo. 20 años, son 16. Bueno, 17 años, pero yo lo aproximo a 20 porque es una cifra cabalística. Junto con esto, y quiero poner este tema sobre la mesa porque también pasó desapercibido por el, ¿cómo le llamaste tú? El aerolito. El aerolito que conmovió el curso de la Tierra. Esta misma semana, la concertación tuvo la patudez de eliminar la Comisión de Chile Deporte, porque finalmente censuró al diputado Monkever, porque no le molestaron sus actitudes, o no le gustó cómo interrogó, puras cosas de forma, porque en el fondo la concertación no tiene, me retracto, no toda la concertación. Hay un segmento de la concertación que no tiene interés en que estas cosas se levanten. Hay otro segmento que me consta que sí quiere que haya transparencia, pero hay un segmento muy importante que no quiere que ocurra, que no quiere que caiga quien caiga, y por lo tanto transformó la comisión en una cosa absurda, entre ellos porque estaban saliendo datos que no les gustaban, porque todas las objeciones que le pueden hacer a Monkever son de forma y no de fondo. Y por razones de forma no se puede parar un tema que es emblemático para Chile. El tema de la Comisión de Chile Deportes es emblemático. Y esa parte de la concertación que no quiere que se traiga la transparencia, sencillamente es vergonzosa. Está avalando el robo de las platas públicas que salen de los más pobres y por lo tanto no tienen la autoridad moral que reclaman. La concertación... En eso tú tienes razón. Yo en el caso de Chile Deportes, de esta comisión parlamentaria, primero, yo encontraba que una comisión parlamentaria, para ser sincero, a esta altura, es medio absurdo, porque las comisiones parlamentarias son para cuando detectan alguna irregularidad, investigar para ver si efectivamente hay delito y si se encuentra evidencia, pasarlo a los tribunales. A esta altura... Establecer responsabilidades políticas. Claro, pero pueden hacer eso de entregar la información a la justicia y establecer responsabilidades políticas, efectivamente, que son las dos funciones. Ahora, a esa altura que la justicia ya se había hecho cargo, la verdad es que me parecía una comisión parlamentaria que iba a hacer más ruido. Yo me decía, bueno, ¿y qué pasa si llegan a resultados contradictorios incluso? Iba a producir un problema ahí con el Poder Judicial. Pero, dado que se aceptó, pero ojo, Sergio, además con voto de gente de la concertación. Sí, pues. Y resulta que la censura al presidente de la comisión, porque no le gustó efectivamente el estilo de interrogar, y además que parece que hizo jurar
que por lo demás no es tan terrible, hay muchos países del mundo que se hace Y eso. está en la nueva ley. Y exacto, las Viene en reformas la que ley, vienen, por lo así que tanto- en realidad era, a esta altura era un pelo en la cola, censurar al presidente de la comisión, por eso es ridículo. O sea, si ellos mismos dijeron que nada era transparencia, había que formar una comisión y después censurar por un tema de formalidad, la verdad que no tiene ninguna explicación. Tú mencionabas delante el legalismo, que es una vieja costumbre nacional. Aquí, como decía, como hemos dicho aquí otras veces, se roba conforme a la ley. No se hacen las cosas con maletas de billetes, así descaradamente. Todo es con incisos y artículos. Es lo que mejor se hace. Eso, junto con los eufemismos, conforman la díada de nuestra hipocresía nacional, que es también la del gobierno, porque el gobierno está formado por ciudadanos de Chile, no por marcianos. Y yo quiero poner en guardia a la ciudadanía que nos ve, porque en estos casos, esta mezcla de eufemismo y legalismo hace que las autoridades, cuando son sorprendidas en esta situación y cuando son criticadas, saquen siempre a relucir la siguiente teoría, que estos son casos puntuales, locales. Yo les pregunto, ¿qué harían ustedes si un doctor le descubre a una persona un tumor canceroso de este o lado en el cerebro y dice, sí, pero no importa porque es solamente un fenómeno local? O sea, uno se va a morir igual, pero es un fenómeno local. Por supuesto que todas las cosas ocurren en un determinado punto, no ocurren en el hiperespacio, ocurren en determinados puntos. Pero a veces esos determinados puntos, primero, pueden ser muy numerosos, como yo creo que en este caso, y segundo, pueden ser muy sensibles para la salud del cuerpo en su conjunto. Y yo creo que ese es el caso ahora. Y la tercera cosa que quería hacer notar, que llama la atención, que en el gobierno, o más bien dicho, en la fase del único gobierno que hemos tenido en la Concertación, donde todas estas cosas comenzaron a mostrar su cara horrenda, sus caras de gárgolas claras y fuertemente, ha sido precisamente en el gobierno más sacralizado de todo, el gobierno Ricardo Lagos. La figura que fue elevada a un altar de 60 metros de altura, desde donde, como la Virgen de San Cristóbal nos mira a todos, es el gobierno donde se desarrollaron estas prácticas a su extremo, donde aparecieron... Perdona, Benninger dice que fue del comienzo. No, pero llegaron a su fruición, a su punto de maduración máximo. Se maduró la ideología. La ideología, ahí con ideología y todo, con bandera, con timbre caja. En el gobierno de Ricardo Lagos. Es curioso, esto no significa culpar al presidente Lagos de nada, no estoy diciendo que él se subió a un árbol a meditar toda esta cosa. Pero resulta curioso, y una de esas paradojas históricas, de que aquellas fases más sacralizadas, donde todo parece funcionar, digamos, ya en un estado de divino, es cuando estos pecados alcanzan su máxima dimensión. Y por favor, no crean más la teoría... Para seguir en lo tuyo, para seguir Sí. justamente en lo tuyo. Dale. Si fuera así, poniendo en ese caso, tú comprenderás que Chile Deporte es una minúscula, es un pelito en la cola. Es lo que estoy Pues yo diciendo. quisiera ver qué pasa en las concesiones que están resultando, que están saliendo con alevosas explicaciones, como por ejemplo las mismas empresas que acaban de decir que tienen creo que 20% menos de viajes por las supercarreteras que se inauguraron para cobrar peaje y sin embargo nos van a aplicar a todos precios de atochamiento. ¿Podemos enseñar una cosa paradójica? Creo que O sea, eso se... y no Que le también parece paradójico eso? pasó la semana antepasada, que resulta que el ministro de Obras Públicas informó que el puente de Chacao costaba 650 nomás, Había habido un estudio en inglés. que costaba 670, y la concesionaria reclamaba 930. ¿A dónde va la diferencia? Habían 250 palitos en la mitad. 250 palos, 250 millones de dólares. Y entonces ahora empezaron a emplazar, a culpar al ministro de No, pero el ministro Obras tiene Públicas. razón. El ministro Pero todavía tiene entiende- que parar el carro porque pero- la empresa entiéndeme. con que estaban negociando es la que subió los precios. Había una sola concesionaria Claro. que decía que 930 no le alcanzaba, con 930 necesitaba más, y que eso es lo que tenía que garantizar el Estado. Aparece el ministro diciendo que cuesta 670, o sea, habían 250 millones en la pasadita. Por favor. La pregunta... Bueno, pero amigo, eso también te demuestra, ojo, y yo lo quiero plantear porque hasta aquí hemos estado discutiendo donde saltó la PUS. Pero, por ejemplo, yo creo que detrás del tema de las concesiones, yo creo que el ministro Vitrán tiene toda la razón del mundo. Toda la razón, que las pues. tiene todas paradas, Todas. porque está evaluando todo, porque se han Toda dado la cuenta razón. que han sido leoninas las condiciones de muchas de esas pero concesiones. peor. Yo di cuenta el domingo pasado del caso particular en el sur, donde paró las inversiones, porque un contratista le había explícitamente manifestado que le habían pedido Una pasarela. una coima. pasadita. La investigó, descubrió que es efectivo, echó gente de ahí, lo anunció esto Vitrán,
y por lo tanto yo me imagino que debe haber una investigación bastante generalizada. Sí creo que es súper fácil subirse por el chorro, sí, con este tema porque es fascinante y porque uno tiende a ver corrupción en todo aquello que no parezca impecable. El desafío que me parece que tiene la presidenta Bachelet es que, creo, ella no puede esperar el que los proyectos de probidad que entregó el Congreso sean las únicas cosas que ocurran en materia de transparencia, porque mientras tanto el gobierno no puede tolerar a un expersonero o político de fuste por semana hablando exactamente de lo mismo. No lo puedo aguantar. Entonces, yo sé que por lo menos varios ministerios, eso lo sé, lo puedo decir, varios ministerios han empezado a hacerse estudios de operaciones y operadores políticos. Y creo que además en algunos ministerios se ha empezado a proceder con despidos. A mí no me extrañaría que si es que el sentimiento de la presidenta es genuino respecto de la transparencia, que yo no lo pongo en duda, uno empiece a ver acciones hoy en ámbitos de la transparencia. Ojalá. Claro, que es súper fácil de constatar, es cosa de que estemos evaluándolo durante todo enero, vamos a estar acá, así que lo vamos a poder estar evaluando. Pero me parece que no tiene ninguna otra forma de que esta cosa la gente entienda que se está haciendo algo al respecto si no se ve. Si se deja todo esto para ver la próxima elección, en una de esas puede ser demasiado tarde. Gracias. Y este tema dominario. Ahí hay una contradicción, sí. Fernando, Una cosa breve, no, hay una contradicción, porque incluso poniéndonos en el caso extremo que la presidenta tome todas las medidas, digamos, teóricamente posibles para sacar estos tumores que están solamente en algunas partes, pero el cerebro, el corazón, ahí están los tumores, no puede hacerlo público oficialmente, políticamente hablando, porque eso es dispararse en el pie. Y ahí está la contradicción. Perdona, lo hice público yo. Tú, no, sí sé. A lo que voy, Estoy diciendo voy es que yo creo que tienes razón. Yo he sabido de casos en que han habido despidos de áreas extraordinariamente vinculadas a lo que podríamos llamar estos compadrazgos y este tipo de cosas, y clientelismo, pero el gobierno no lo ha hecho público. Eso es lo que estoy diciendo. Bueno, hubo un desafío Ya, tirado. Era una pausita y Operación, ahí... ¿cómo se llaman esas Sí. así que no hay ruptura de piel? Que les meten un catéter o algo. Es. Una cosa invisible casi. Parate. El único sitio de viajes online con garantía de precios bajos. Viajeselcorteinglés.cl. El sitio que buscas al precio que quieres. Yo quiero plantear, perritos, yo quiero plantear el siguiente tema. Me llegó el estudio de mercado Situación del Servicio Exterior. Aquí lo tengo. Situación del Servicio Exterior, realizado por Adimark, una empresa muy conocida, y que entre los objetivos y metodología tiene determinar, ¿De quién la encarga? lo pide ADICA. Relación de funcionarios. Exactamente. Esto lo pidieron los funcionarios de Cancillería Adimark. Bueno, el objetivo dice determinar la situación de los funcionarios diplomáticos en cuanto a satisfacción con situación actual, evaluación del servicio exterior chileno, beneficios y política. Hay un montón de resultados acá que revelan una mejoría en términos de la situación de los funcionarios con respecto a la Cancillería desde el año 94, 97 y 2006. Están tomados los tres parámetros en algunos casos, sobre todo lo que tiene que ver con las expectativas que tenían, ha mejorado mucho, algunas cosas de infraestructura en el exterior, en fin. Son interrogados 171 funcionarios y 111 cónyuges de funcionarios sobre esta situación. Estos son los diplomáticos, no los administrativos. Diplomáticos. ¿Dónde está, a mi modo de ver, las dos o tres áreas que las voy a mostrar, que son súper preocupantes? Porque si es que esto es equivalente en los demás ministerios, las demás reparticiones públicas, por lo menos en las áreas que yo voy a mostrar, hay que hacer algo porque si no el problema, como decía Alejandro, de la transparencia no va a funcionar. Voy a plantear, y permítanme, hay una pregunta que hace el estudio que dice lo siguiente, y la voy a mostrar acá, no quiero que se me vaya esta otra. Hay una pregunta que dice,
Libertad con que se sienten los funcionarios de la Cancillería para expresar sus opiniones frente a las autoridades del Ministerio. Me parece una pregunta clave. La pregunta que se hace respecto de qué tan libre se siente una persona que trabaja en una repartición pública para expresarle a las autoridades del Ministerio las cosas que pasan. Lo que va de escala de 1 a 7, donde 1 es, la nota 1 es ninguna libertad y la nota 7 es, perdón, 5 es de 1, 5 absoluta libertad, de 1 a 5. El 25% de los encuestados considera que no hay ninguna libertad para decirle a las autoridades del Ministerio con libertad lo que sienten. Entre la ninguna libertad y la nota 2, que es poca libertad o escasa libertad, está prácticamente el 63%. Pero la cosa es mucho mayor y mucho más grave si es que esto se precisa, y se precisa en el estudio de Danimark con este siguiente cuadro. Aquí hay una pregunta también muy importante. El imperativo legal que tienen ellos como funcionarios públicos, el imperativo legal de tener que representar ante las autoridades eventuales anomalías administrativas y contables. En pocas palabras, el imperativo legal que tiene todo funcionario si es que detecta una irregularidad, si detecta una coima, si detecta algo que no debiera pasar, el imperativo legal puede, el 77,8% dice que puede afectar su carrera funcionaria negativamente. Cerca del 80% de los encuestados en denuncia una irregularidad y se lo fregan. Entendiendo que tienen un imperativo legal de que si dentro de su repartición detectan una anomalía o una irregularidad contable o administrativa... Y cumpliendo la ley. Y cumpliendo la ley lo hacen. Si es que representan eso al jefe, el 77,8% dice que eso puede afectar su carrera funcionaria negativamente. ¿Qué estímulos hay entonces para que al interior de las dependencias públicas, en este caso la Cancillería, la gente pueda hacer manifestación de algo que además, como lo dice muy bien la pregunta, están en un imperativo legal de hacer? El funcionario público no tiene opción. Y si eso le pasa a los diplomáticos, ¿cómo será con los administrativos que mueven los papeles? Bueno, hay una comparación acá. El año 1997 se hizo la misma pregunta. En ese entonces el 79,1% decía que podía afectar su carrera funcionaria negativamente. Mejoramos 2 décimas. No, un poquito más. Han pasado 9 años y la respuesta es que bajó del 79,1% al 77,8%. Entonces vamos en la dirección correcta, como A mí me parece realmente grave y agradezco profundamente a quienes me hicieron llegar esto, que por cierto chequeé si efectivamente se había hecho y si es que contaba con la participación. Están haciendo avances entonces. Por supuesto. Sustantivos. Y incluso hay en un segmento muy interesante donde se pregunta cuáles son las condiciones que los funcionarios creen que participan, que influyen en la evaluación de su gestión. La gran mayoría, creo que es 38%, establece que en la evaluación de la gestión influye fundamentalmente el compadrazgo, la amistad con jefes o funcionarios mayores y el partido político al que pertenecen o no pertenecen. Eso me parece a mí extraordinariamente grave. La pregunta mía es si se hace exactamente el mismo tipo de encuesta en otros servicios públicos. ¿Se obtienen este tipo de respuestas? Probablemente no, porque estas cosas son distintas. Pero que ocurre en Cancillería, donde uno tiene la idea equivocada, ojo, de que ahí está, pero la crema innata de gallos que lo pasan súper bien, que pasan en cócteles, que viajan por todo el mundo. El grado de insatisfacción con la pega es gigantesco. Fíjate que hay una pregunta donde dice ¿cómo está el servicio exterior chileno? A ver, léala. ¿Cómo está el servicio de exterior chileno? Déjame mirar, porque esta cuestión... ¿Cómo considera que se encuentra en estos momentos el servicio exterior chileno comparándolo históricamente? Mucho peor o peor es el 54,5%. Mucho peor o peor. En el caso de 1994, eso era 48%. Aumentó la percepción de que el servicio exterior está peor. Ahora, esto obedece a lógicas internas muchas veces. Lo único que yo digo es que, por lo menos los dos cuadros que yo he mencionado,
el que no exista en esta repartición, que es la que yo conozco los datos, que la gente de adentro no sienta que está estimulada porque va a ser apoyada, porque va a tener una red de apoyo, porque va a ser protegida para detectar y anunciar anomalías e irregularidades, porque siente que si lo hace va a ser afectado en su carrera, estamos sonados. Bueno, eso es solo- una ideología de la imposibilidad de poder hacer transparencia real. Bueno, este mismo año, a comienzos de año, la periodista Oriana Zorrilla hizo una investigación. Un libro escribió. Un libro escribió, pero es una investigación de ella, con todo el rigor de las cifras, los datos, y pesquisó denuncias, las confirmó, etcétera, sobre cómo el Estado maltrata a los funcionarios públicos. Y todas estas persecuciones del que tiene la mala ocurrencia de cumplir con la norma legal de representar una irregularidad, o simplemente la arbitrariedad con que se ejercen los cargos de la administración pública en montones de casos. Yo no tengo la cifra, pues además no traje el libro, pero cualquier persona lo puede ver. La periodista ha recorrido el país invitada por los propios funcionarios públicos de las distintas regiones para que les vaya a contar que efectivamente lo que ellos sienten es lo que sienten todos los funcionarios, lo que han vivido ellos, lo han vivido muchos funcionarios públicos a lo largo del país. Entonces, por eso les decía, desgraciadamente, hay ciertos problemas que tenemos nosotros, son mucho mayores. Hay otras investigaciones, por ejemplo, que demuestran que acá se ha instaurado, hablando de ideologías, ¿no?, o de doctrina en este caso, de la alta gerencia pública en empresas públicas. ¿Se acuerdan que esto empezó en Correos de Chile, cuando se denunció que los ejecutivos, Lo de las indemnizaciones. claro, habían estructurado un sistema porque estimaban que ser gerente de una empresa moderna, pública, tenía que ser más o menos con estándares parecidos a las empresas privadas, entonces además con sistemas de calificación, de premios por logro, por meta, etcétera. Y resulta que era la pura cúpula nomás. Por supuesto. De ahí para abajo, va allá un pequeño reducido número de personas, Está claro y que esto que estaba en Correos, Sí. después se descubrió que había muchas otras empresas públicas. Bueno, la raíz de eso es lleno de obvia, bonificaciones ¿no? y cosas, y el resto del personal, la inmensa mayoría, pero nada. La raíz de ese fenómeno es simple, ¿no? La raíz es de que el Estado es en gran parte un botín de la política. Tan simple. En el caso del servicio exterior, la cosa llega al extremo de que los Más cargos sabroso, más ¿no? interesantes, los más sabrosos, los que serían la culminación de la carrera de un diplomático profesional, son entregados de repente a unas nulidades intelectuales, que a veces ni siquiera saben más otro idioma que el castellano y mal. Con los que le va mal las elecciones. Y se llevan las mejores embajadas. Entonces, imagínate que el ejército chileno, los generales fueran también, de repente te nombran a ti general porque le caíste bien al presidente de la República. Alejandro Guillé, general de la República. Modestamente, cabo nomás de la reserva. Bueno, pero y, en lo, fin, y algo lo es que, algo. y los que entraran a la escuela militar pueden llegar solamente hasta capitanes, ponte tú, mayores. Imagínate qué moral habría ahí. Ahora, obviamente... que- Ahora, aguántate, que muchas instituciones en Chile, voy a hablar en abstracto, si tú no tienes el respaldo de alguien que te va cuidando la carrera, que te va sacando los enemigos de encima, que se va preocupando por ti, tampoco asciendes, ¿no? Bueno, O sea, pero eso es son político otra vez. modos pues. de- Eso es política, culturales. Alejandro. Oye, y una cosa, si mucha gente que está en política y que está en los partidos y que llega a la administración pública a hacer su trabajo y hacerlo bien y con seriedad, también lo está pasando muy mal. O sea, aquí no es que el que llegó se quedó con todo y el otro que estaba en la planta quedó perjudicado. O sea, aquí están la inmensa mayoría perjudicados. Sí, acá el problema que tenemos es que hay una capa arriba, Bueno, es política. exacto, Nombrada que políticamente, se cargos de se trata confianza. como si fuese una, Señor, se un llaman cargos de profesional de alta confianza. excelencia. Se llaman cargos Y de la verdad confianza. que- Confianza de los partidos, Ya. confianza de los políticos. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos al último bloque de este programa que ha estado tan optimista, tan lleno de anuncios. Bueno, yo tengo una cosa muy optimista que decir al final. Que no será el caso, a su lío, no sé. Y es que el abogado te puede defender a una persona culpable. Yo les quiero contar muy rápido que tenemos una gran artista chilena, la conocí cuando estaba partiendo, ya está ella consagrada, Paca Giliberto, quien estudió en Alemania y además reside desde el año 1987 en Madrid, España, donde le ha ido estupendamente bien, y trabaja fundamentalmente la técnica del grabado óleo sobre lienzo y papel, sobre todo en esta exposición. El tema de su obra es una búsqueda del ritmo de la naturaleza y del tiempo en el paisaje. Entonces, a través de líneas muy sutiles, muy delicadas, como usted aprecia, se traducen composiciones abstractas plagadas de signos lúdicos. Por supuesto, que invitan, como siempre, el arte a la interpretación y del descubrimiento, que transmite una forma de
o atmósfera de armonía y vitalidad. Ella está exponiendo en Galería Arte Espacio, gran artista nuestra en España. Ya, minuto feliz, chiquillos. ¿Quién quiere comenzar? Yo no. ¿O sí? Sergio. 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 Ya. Esta semana, en medio de todos los acontecimientos que conocemos, pasó absolutamente desapercibido y no tiene ninguna vida que se le espere mejor, el informe de la famosa, multitudinaria Comisión Mundial de Educación Galáctica. Y por supuesto, como yo lo anuncié tantas veces y mucha otra gente como yo, lo que produjo fue nada, ¿no? Esencialmente nada. Podrán hacer todos los eufemismos que quieran, pero nada. Yo incluso traté de leer el informe famoso en internet, no lo encontré, y encontré las declaraciones en la página del ministerio, y lo que dice, y voy a seguir casi tus palabras, son puras cantinfladas, cosas como que ahora vamos a estudiar cuál de las alternativas, dice, se estudiarán las alternativas existentes y se elegirá la mejor. El Mineduc, no hay tiempo que perder, así que en abril vamos a empezar a ver las propuestas, entonces ya pasó 1 año y medio. El Mineduc elaborará nuevos parámetros de calidad con estándares claros y definidos, realizará ajustes curriculares, definirá una estructura de nivel escolar. Perdónenme, era lo que todo el mundo esperaba, no surgió nada. La presidenta dijo la mayor revolución de la historia de Chile en la educación, y lo que está haciendo es nada, tiró la pelota para abril y de abril se va a ir para mayo. No podemos esperar nada serio en educación, es lo que está pasando en Chile. Lo lamento mucho. Paulsen. Una de las peleas más extraordinarias que se ha dado y que ha pasado, pero piola, porque en realidad no ha cuajado totalmente, es la pelea entre las empresas que están postulando a los distintos casinos alrededor del país. Y ahí hay una empresa a la cual de distintas nacionalidades, y la pelea está entre los operadores chilenos de muchos de estos casinos, que está bajo la marca Joy, y la empresa española Cirsa. Pues bien, no me queda la menor duda, lo quiero anticipar, que va a instalarse en esta semana la discusión en torno a esta pelea por lo que acaba de ocurrir en Buenos Aires. Leo, en Buenos Aires, que Argentina, tú tienes que declarar si es que trae más de $10.000, como pasa en todos los países, entra un avión particular con ejecutivos de Cirsa y se descubre entre el equipaje que no ha declarado 500.000 euros en billetes, $650.000 en billetes que entran al país. La explicación que da Cirsa, que controla una empresa que se llama Casinos de Buenos Aires, dice, esto es absolutamente normal, dice, y que sirven como una especie de seguro frente a cualquier imponderable, como por ejemplo problemas de salud, inconvenientes con la seguridad personal o necesidades de extender permanencias en sitios con dificultades. Como no había intenciones de ocultarlo en Argentina, dice la gente de Cirsa, los fondos debían permanecer en el avión. Pero por un error de interpretación personal que no sabía de ese equipaje, que ese equipaje debía permanecer a bordo, lo bajó. Y cuando lo bajó, lo pilla aduana y lo incauta, y como tú no lo declaras, entonces lo están investigando por la posibilidad de tener que ver con las leyes de lavado de dinero. Yo no digo que esto sea una cosa que se haya hecho para coimear, lo único que digo es que existe una gran discusión aquí sobre justamente la disputa en las concesiones de casinos, y no me cabe la menor duda, lo estoy anticipando por lo que acaba de pasar en Argentina con uno de los dos bandos en disputa, que es Cirsa, que esto va a rebotar acá y va, me imagino yo, a reflotar esta disputa que ha pasado bastante colada y que ha sido bastante poco publicitada. Debe haber sido que los billetes venían entre los jamones para no se machuquen, podían ser jamones de muy buena calidad. No, sí, una cosa. Se sabe que los billetes se conservan mejor entre perniles de jamón ahumado. Sí, eso es sabido. Los glasean. Ahora parto de verdad. Los endulzan. Bueno, no me roben mis segundos, caballero. Quiero realmente por una vez siquiera hacer un minuto feliz, porque hemos tenido, como muchas otras veces, un programa donde salen demasiadas cosas desagradables. Ayer estuve en el patio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en Bochef, donde se titulaba oficialmente una de mis hijas, y junto a ella cientos de cabros y doctores y máster, y quiero decirles que nunca en mi vida antes había coincidido en un solo lugar del espacio y del tiempo con tanta gente contenta y orgullosa como en esa ceremonia. Contentos y orgullosos los alumnos, contentos y orgullosos, por supuesto, los profesionales. Los familiares, sí, pues, los profesionales. Contentos y orgullosos los profesores,
todos felices, y yo tuve de repente una visión en el sentido de que este país puede estar repleto, como lo está, de delincuentes, de corruptos, de operadores y de frescos de todas las categorías, pero al final es más fuerte estas masas de muchachos, no solo de esta facultad y de esta universidad, sino que de todo el sistema universitario, que produce todos los años estos chicos que se van a repartir por todo el país, y su aporte no va a poder ser restado por los miserables que tenemos en abundancia también. Me dio ganas de gritar ¡Viva la República! Cuando estaba en medio ¡Que de viva! ¡Viva la Viva República! Villegas, el republicano. No sé, ya no me queda salida. La Ya no me queda, ya no me queda. Se me acabó Ya, ayer. como este es el Se me acabó. último, señores telespectadores, Por la este es hija, el último felicitaciones, programa de hija, este año profesora. porque vamos a parar por la fiesta de Navidad, después Año Nuevo. Vamos a volver en enero, todavía algunos programas que nos quedan, pero y vamos a hacer un recuento. Yo quiero decir que al irse el año hay muchas cosas negativas. Nosotros pusimos el énfasis, obviamente, en las cosas que duelen más. Pero yo creo que es un año maravilloso. Primero, tuvimos un movimiento estudiantil que nos remeció bastante la conciencia a todos. Hemos tenido chicas que con esfuerzo propio y desafiando toda la adversidad fueron capaces de representarnos en el hockey patín en San Miguel de España, como todos sabemos. Creo que fue maravillosa y yo se lo agradezco lo que ha sido un Fernando González en el tenis y un montón de otros deportes, otros muchachos. Y el Colo vicecampeón. Colo, Vicecampeón. que va camino a la, pero por Dios, a la inmortalidad, y estuvimos casi que fuera la inmortalidad misma. Yo creo que los jóvenes, cuando han mostrado disciplina, han Hubo mostrado mufa. trabajo, es donde están las mejores noticias de Hubo Chile, mufa. es donde ha habido jóvenes. Y hay que demoler el maldito Estadio Nacional, que es pura desgracia. No sé si fue el Estadio Nacional. Hubo mufa. No, bueno, Sí, el Estadio claro, Nacional ya, pero nunca Ufa. han podido ganar. Nunca se ha podido ganar ahí. Hubo Pero como mufa. sea, Con o sin lo pusieron. mejor de este Hubo año, las mufa. mejores noticias protagonizadas por jóvenes. No es casualidad. La República es más fuerte. Viva la República. Viva. Buenas noches.